Señores, estamos de regreso. Esto es Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos nuestro primer invitado del día. Se trata de Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Educación, a propósito de que la educación ha estado en el centro del debate público en las últimas semanas. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Gracias por la invitación y a los amigos que nos siguen. Ministro, antes de que Laura lo meta a esos temas complejos, decía que me alegra ver que las corbatas moradas vuelven a resurgir en el escenario. La reafirmación de los símbolos, el partido está en auge y tenemos que mantenerlo para que no lo contaminen. El comité político está agendado para reunirse en el día de hoy. Y los temas a tratar, supongo que es el 20% de las reservas, pero también está quién sería el jefe de campaña para sustituir al renunciante y las alianzas. Bueno, hay fechas importantes, entre ellas una reunión ordinaria. Es muy importante que el partido pueda mantener su rutina de trabajo y esas reuniones del comité político son cada lunes o cada primer lunes de mes y no hemos fallado en eso, salvo cuando ha habido algún tipo de inconveniente por ausencia forzada, entonces se puede mover a martes o miércoles, pero nos reunimos hoy. Otra fecha importante es el 27 de junio, que es la fecha establecida por la Junta Central Electoral, que amplió el plazo, ya no para anunciar su reserva, sino para indicar explícitamente qué nos reservamos y para qué. Eso es el 27, de manera que hoy estamos a 12, escasamente unos 15 días. El 2 de julio, que es la apertura oficial de campaña, con vista a las elecciones municipales de febrero, y el 8 de junio, que ya fue anunciada una gran marcha nacional del Partido de la Liberación Dominicana. El 8 de julio. 8 de julio, en ocasión justamente de la apertura de campaña. Como ustedes podrán haber notado, y los amigos que nos siguen, el partido está haciendo actividades limitadas, bajo techo, aunque en algunas oportunidades se han hecho actividades que son de denuncia, de protesta, respecto a situaciones que afectan a la población, pero formalmente, como campaña electoral, vamos a iniciar con esa gran marcha. Es una promoción camuflada por temas nacionales. Por ejemplo, por el alto costo de la vida, recorrer el 1 de julio, el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, para la calle, lo hace la Fuerza del Pueblo y también lo está haciendo el Partido de la Liberación. Lo cierto es que el PLD siempre pero es fue... en campaña, sí, claro. El PLD siempre fue un partido que estuvo al lado de la población, promovió movilizaciones bajo el orden, ¿verdad? Respetando el orden público. Esa ha sido una tradición del partido. Melanio. Naturalmente que ha coincidido o está coincidiendo ya con el preludio del inicio de la campaña electoral. Melanio, a propósito de la campaña, Laura le dejaba un tema inicial sobre la mesa, sobre el tema de la educación. Usted fue ministro de Educación, miembro de su partido, y si están aspirando a volver a poder, tendrán que enfrentarse en esa realidad educativa que tiene el país. El presidente mismo la declaraba estado de emergencia, ahora hay un problema entre el Ministerio de Educación Superior y el Listín Diario sobre el tema del inglés por inversión. Es decir, ¿cuáles son las reflexiones que tiene el Partido de la Liberación Dominicana sobre este tema tan fundamental? Muy importante, y pienso que no solamente el partido, sino el país. La educación es un tema nación y tiene que convocarnos a todos. Incluso yo he señalado que no hago politiquería con la educación porque me siento parte de la problemática y siempre he estado manteniéndome al día sobre el curso de ese proceso. En razón de que no hay manera de que nuestras presentes generaciones puedan trascender en el mediano y largo plazo si no es con una sólida formación. Sobre todo un mundo signado por la incertidumbre. Ya tú no puedes planificar a largo plazo, tienes que enfrentar desafíos de manera permanente. El tema de rendimiento de nuestros alumnos, el tema de los aprendizajes, y ya lo dijo el propio presidente, después que se quiso politizar, diciendo que había sido en la última gestión el estancamiento, el propio presidente de la República dijo que hay 30 años de retraso y de estancamiento de la educación. Me imagino que Luis Abinader, que fue un hombre vinculado a la educación a través de la universidad de su padre, está ubicando en principio los 90. Y recuerden que en el 1992 fue el gran primer plan decenal de educación. Los maestros estaban yendo en yola
había caído el tema en el punto más bajo. Las escuelas de pedagogía de las universidades estaban prácticamente desiertas. Nadie se motivaba a estudiar educación. Eso ha cambiado porque ha habido una muy buena planificación en estos años, pero no hemos sido capaces de sostener lo que dice el diagnóstico en términos de políticas educativas consistentes en el tiempo. Para mí, el gran talón de Aquiles de la educación es que cada gobierno, y muchas veces dentro de un mismo gobierno, cada ministro de educación va con su librito. Y entonces no hay continuidad de las políticas de gobierno que se conviertan en políticas de Estado. En educación, como en ninguna otra área fundamental, que haya continuidad de las políticas. Porque usted implementa un cambio curricular y ese cambio curricular no va a dar resultados en lo inmediato, va a dar resultados en el tiempo. ¿Y no se supone que precisamente esa consistencia a nivel de las actuaciones era lo que procuraba el plan decenal? Sí, y lo último, mi querida Laura, el abril del 2014, el presidente Medina convocó a un gran pacto educativo por la calidad de educación en el Palacio Nacional. Pacto del cual el presidente Abinader es signatario. Firmó en ese momento como un candidato presidencial por su partido. Y ese pacto comprometía al ministerio, al sindicato y todos los sectores de una forma u otra vinculada a la educación. ¿Y entonces? Fue 2014. No se ha cumplido. O sea que hace 9 años. Efectivamente. Y se hizo porque justamente el año anterior se había aprobado y se ejecutó por primera vez la implementación del 4% Ahora, del Producto Bruto Melanio, Interno en materia educativa. Melanio, usted que ha estado involucrado en la educación por 2 vías, primero como profesor de ADP y después como ministro y miembro de un partido que gobernó 20 años de los últimos 24 que tuvimos. Yo tengo la impresión de que el plan decenal dio mejores resultados que el pacto que firmamos por la educación en el 12, porque además el pacto que firmamos vino con el 4%, es decir, que parecería que la confluencia económica dañó o las actitudes o dañó el plan, pero parecería que tuvimos mejores resultados con el plan decenal cuando tuvimos más empeño que recursos que cuando hemos tenido muchos recursos. Yo le hice la radiografía de 1992, eso cambió. Mientras que el 45% de los profesores eran bachilleres, ya al término del segundo plan decenal de educación, digamos cuando comenzó el tercero en el 2008, ya más del 90% de esos maestros habían sido profesionalizados. Ahora, el tema no está en unos indicadores que nos dan unos números fríos, está en cuál es el hecho, qué está ocurriendo en nuestras aulas, y ese es el gran problema. Miren, yo estuve examinando este fin de semana, a propósito del programa, el tema de la composición de la inversión del 4%. Entre el 89% y el 90% de esos recursos se van en nómina en el presupuesto de INAVIMA, que es la que tiene que ver con el tema de la jubilación de los maestros, y el INAVI, que es la asistencia a los alumnos. Y pude ver en ese periodo que se ha invertido más en la asistencia a los alumnos que lo que se ha invertido en pedagogía propiamente dicho. Es un tema que tiene que ser reconducido. Ahora, no hay manera que usted pueda redireccionar si andamos por un camino incorrecto si usted no evalúa en base a indicadores. ¿Qué quiere decir invertir directamente en pedagogía? Bueno, invertir en ver en qué medida los alumnos y alumnas están recibiendo la oferta educativa pertinente, un currículum que se corresponda con el momento actual, que sea atractivo a los alumnos, que pueda impactar en su formación, no digamos solo en términos de valores, porque eso es parte del hogar, sino en las competencias mínimas que un alumno de primer grado de primaria o de tercero o de sexto grado, cuando se cierran los ciclos, haya podido dominar, haya podido mostrar que tiene dominio de los contenidos que corresponden a esas edades y niveles. Pero ministro, estamos en
algo mucho más básico. Estamos todavía discutiendo a ver si la ADP da las horas de clase que se supone que tiene que llenar en Es el año otro escolar, de los factores. Por ejemplo, se plantea como que es mucho más objetivo. indicadores de eficiencia de los sistemas, la cobertura, la promoción, la excepción. Eso fue en el pasado. Hoy hay que ver si los niños y niñas se sienten identificados con lo que los maestros imparten, cómo los maestros imparten. Hay trazabilidad, hay indicadores de logro. El niño de tercer grado tiene que ya poder mostrar que puede leer un texto simple de manera comprensiva. Y lo que arrojan las pruebas es que aún no hemos logrado eso a pesar de toda la inversión. Ahora, es necesario ese sistema de indicadores que nos diga si estamos avanzando, si estamos estancados y a propósito de ese diagnóstico, entonces reconducir el proceso. Eso es lo que no hemos hecho. Lamentablemente no hemos hecho. Y veo ese mismo presupuesto que yo le hablé, porque la gente dice el 4%, más de 1 trillón de pesos han sido transferidos a instituciones públicas y privadas en los 11 años de aplicación del 4%, del 2013 al 2022. Más de 1 trillón de... Nos estamos comiendo el dinero y repartiendo el dinero. O sea, se ha invertido de manera, digamos, desproporcionada y no se ha medido el impacto. Porque yo no digo que transferirle a un colegio laico o un colegio cristiano o a Educa o cualquier otra institución en los famosos acuerdos de cogestión sean malos o buenos per se. Lo que hay que ver es si eso impacta lo que ocurre en el aula y es lo que no hemos hecho en estos años. La calidad de la educación a partir de esos convenios que se han llevado parece que no se ha cumplido a cabalidad y los compromisos por parte de la ADP a de que no se hagan asambleas ni tampoco paros en tiempos en vez de dar clases, hacer paralización. Educa y FEDECA y los padres, la Federación de Padres y otros organismos han criticado esa parte. Justamente eso que se perseguía con el pacto. El pacto fue de compromisos y esos compromisos obligaban al sindicato a sentarse, a dirimir sus diferencias con el ministerio en presencia de toda la... Y que se han hecho 3 aumentos a los profesores. Pero todo esto implica que nosotros nos dimos una programación hacia el 2030, 2014 al 2030. Estamos justamente a mediados de ese, bueno, ya pasamos del 50% de ese periodo de tiempo. Y en el caso de la gestión del presidente Medina, los ministros iban y se sentaban. El de Economía, el de la MESID, el de Educación, el director de Infotec, y exponían allí sus planes. Y los demás sectores hacían los cuestionamientos. Lamentablemente, en esta gestión se ha perdido esa dinámica. Y entonces vemos un ministro de Educación que habla de estancamiento cuando ya hay 3 años. Pero perdón, porque que hicieran sesiones y que hablaran de los planes no significa que los resultados que tiene la educación son de este gobierno. Los resultados de educación son de mediano y largo plazo. Y si la educación está estancada, independientemente del aporte que tendrá, no es hechura exclusiva del PRM. Sí, lo dijo el presidente, habló de 30 años. Yo he dicho que hay la falta de continuidad de política de Estado. Pero yo no exonero, tan lejos. Yo no exonero. Desde el 2014. Bueno, lo que ocurre es que fue cuando se empezó a lo que ocurre es que en este gobierno hubo cuestionamientos muy serios a determinadas políticas. La jornada extendida, hay que llenarla de contenido. Bueno, la jornada extendida, que es una buena práctica, fue abandonada. Ni le llenaron de contenido y ni siquiera la sostuvieron en el tiempo. Bueno, es verdad que llegó en pandemia. Pero la anterior gestión dejó un plan. Melanio, pero vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a ver el contenido, lo que le estamos enseñando. Porque yo diría, cada tiempo te dice lo que tiene que estar en la escuela. Así es. Y uno tiene la impresión que los principales temas para educar y enseñar a vivir los tenemos fuera del aula. Entonces, hoy es un mundo de tecnología, de diseño de tecnología. Pero saber tecnología tiene que ver con la física, con la matemática, con la lógica, porque eso es, el diseñador tiene que conocer eso. La lectura, se dice que no sabemos leer. Caramba, pero cuando éramos mucho más primitivos había hasta festivales de lectura y los muchachos lo ponían en actos a leer obras públicas, de manera pública para que fueran asimilando. Pero todo eso parece que se ha abandonado en la escuela. Galeano dice que estamos atiborrados de informaciones, pero somos más ignorantes en el siglo XXI. Efectivamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Además, hoy es más fácil, yo diría, que en un video bien hecho
usted puede aprender en una jornada el funcionamiento del cuerpo humano que los 3 años que damos de anatomía. Y el muchacho tiene que hacer un genio de imaginación para saber cómo funciona el corazón. Y hoy se lo podemos mostrar. Ustedes recordarán que en el año 2009 nosotros llevamos los plasmas a las escuelas. Caminero recuerda muy bien porque hicimos una demostración una vez. ¿Por qué? Porque teníamos que aprovechar, el conocimiento es global ya, y tenemos que aprovechar lo que no está en capacidad de nuestros profesores, porque no tienen la competencia, por ejemplo, en educación, en ciencias básicas. Aprovechar un buen documental, como tú dices, un ensayo de química, biología, que te lo ponen en un documental, y aprende no solamente el alumno, también aprende el maestro. O sea, hay que utilizar la tecnología como un auxiliar importante. Si ubicábamos 3 problemas, yo te digo, la pertinencia del currículum. Es que en el 2015 se actualizó el currículum y establecían indicadores de logro. ¿Qué tiene que dominar el alumno en su primer año de preprimario, que está por ley como obligatorio? O sea, identificarse como un ser, yo soy Luisito Pérez, poder entender que tiene una relación con sus congéneres, hay una serie de competencias, de dominios elementales que ese niño tiene que conocer. Competencias que no llenamos. ¿Por qué? Porque tampoco se evalúa y porque metodológicamente nuestros profesores no han sido preparados para ello. Entonces, sí, el tema de la pertinencia curricular. En el 2018 con la evaluación. Bueno, PISA. pero ya yo te digo que ha sido recurrente, Laura. Ahora, y en sí, el 2018 salimos quemados en todas las pero evaluaciones. yo te lo he dicho, en los últimos lugares. la primera prueba que yo tuve acceso como ministro de Educación fue en el 2008 en Ucamaima. El último lugar en un estudio regional de aprendizaje en 17 países de América Latina, y la República Dominicana estaba en el último. Y no hemos superado eso a pesar de eso. ¿En qué año fue 2008. 2008. Sí. Y en el 2018 seguíamos en el último. Y en el 16 decía la misma prueba. Y parece que al día de hoy también. Bueno, pero te insisto. Parece que es desde ahí que se ve mejor y no queremos salir Pero de ahí. insisto, el diagnóstico está ahora. ¿Cuál es el problema? La pertinencia del currículum. ¿Qué y cómo aprenden nuestros alumnos? Segundo, si todo ese dinero que se ha gastado en formación y capacitación de maestros ha servido para algo, si los maestros tienen el instrumental para poder cambiar esa situación, hemos fallado también en la capacitación de maestros. ¿Y cómo tenemos que reandar esto? Tomando eso, ¿dónde está el nudo del problema? Los aprendizajes de los niños, qué y cómo aprenden los niños, la capacitación de los maestros y el tiempo de la escuela. Eso es fundamental. Porque si usted nos da al menos 1000 horas, unas 216 a 220 jornadas en el año, usted no va a hacer nada. Pero los países de buena práctica son los que han podido agotar ese tipo de experiencia. ¿Ha sido irresponsable la ADP? Yo pienso que la ADP y el magisterio son parte del problema, no el problema. Son parte del problema y hay que sentarlo a la mesa. Hay que retomar el pacto. Retomar el pacto, todavía tenemos hasta el 2030 para ver en qué medida recuperamos. ¿Es salvable o habría que discutir un nuevo pacto? Ambas cosas a la vez, hay que redireccionarlo, pero sobre el marco. El marco ha sido correcto. Belario, para terminar ya el programa, me gustaría conocer algo político. Si es cierto una carta que firmaron alcaldes ahí, que se le enviaron al comité político o a la alta dirección para que sopesen la alianza con la Fuerza del Pueblo. ¿Eso es correcto? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana, los PLDistas tenemos la férrea voluntad de retornar al poder. Y hemos hecho todo en estos 3 años para prepararnos. Mientras el gobierno no ha hecho nada que se ha premiado con su repostulación o su reelección. En esa meta hacia el poder tenemos una parada obligada, que son las elecciones municipales. ¿Qué entiendo yo? Las alianzas no son malas o buenas per se, son convenientes o inconvenientes. Y es lo que el partido tiene que discutir. ¿Son convenientes ahora? Es lo que el partido tiene que discutir. Nosotros con tiempo nos preparamos. El único partido que renovó sus estructuras internas, que identificó un candidato con tiempo, aunque tenemos que formalizarlo en octubre, somos nosotros. No tenemos ese problema que sí tienen los otros partidos. La carta fue real. Depende de los PLDistas. Sí hay sus posiciones y hay sus diferencias. El PLD tiene que manejarlo con inteligencia, porque la unidad es clave. La unidad desde las estructuras de base hasta la dirección. ¿Qué hemos hecho? Para ponerlo en el momento, se designó una comisión
que está encabezada por el candidato, que naturalmente tiene que estar en todo lo que tiene que ver con la campaña, porque quien nos representa, el presidente del partido, el secretario general y Francisco Javier García. Esa comisión debe rendir hoy un informe sobre la carpintería de lo que hemos decidido, un 20% de reserva en todos los niveles y la eventualidad de las alianzas. Pero eso tenemos que discutirlo y solo del PLD depende que podamos salir airosos de este proceso. Sobre todo, que es mi posición, usted no puede permitir que de la acera de enfrente le impongan la agenda. Usted tiene que discutir su agenda y en función de la conveniencia tomar las decisiones. ¿Pudiera decidirse hoy el nuevo jefe de campaña? Bueno, no es un problema debido a muerte, porque hay una dirección colegiada de la que participa el candidato, el propio significa Francisco. que nadie es responsable. Pero usted que es político sabe que cuando es de grupo... En su momento, señores, es que la campaña no ha comenzado, comienza el 2 de junio. ¿Cómo no comenzaba? Y ayer Estos han sido los trailers. La campaña formalmente comienza el 2 de julio y yo me imagino que el candidato tendrá ya previsto cómo terminar de organizar el equipo de campaña cuando comencemos realmente la campaña electoral. Una cosa final. ¿Se ha discutido las verdaderas razones del candidato y el jefe de campaña y se ha considerado insalvable esa situación? Es que en todo agrupamiento, hasta en un club de dominó, hay sus diferencias. Sí, pero bueno. El manejo inteligente de esas diferencias es lo que nos hace fuerte o nos hace débiles. ¿Y esa carta fue un manejo inteligente? La carta de... Francisco Javier García. Bueno, yo tendrán ustedes que preguntárselo a Francisco Javier. Yo no puedo responder por él. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. Señores, despedimos a Melanio Paredes. Vamos a una pausa y ya volvemos.